De lo que vamos a hablar hoy podríamos estar hablando años. Y espero que os toque la fibra interior por la mañana. La iniciación es irreemplazable del concepto luz. Desde niños nos ha fascinado la luz, los juegos de la luz con las ventanas, entre las ramas de los árboles. Ya intuíamos que en la luz había algo que no era de este mundo. Más adelante, investigando, uno descubre que efectivamente la luz es un milagro astronómico por la distancia que tenemos, por la atmósfera. Una palabra bellísima que viene del griego atmos esfaira, esfera de vapor. Y con muchas tradiciones, como en la India, las tradiciones tibetanas, hablan de la luz como un proceso de fricción. Es una combinación de fuego y de agua, hasta incluso bioquímicamente, ¿no? De mercurio y azufre, que nos da la luz. Que podemos vernos ahora es un milagro. Que salgas a la calle y tengas la posibilidad de ver es un milagro cotidiano. Y todo el proceso de la iniciación, de iniciare, tiene que ver con la luz. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? En realidad la palabra iniciación no se refiere a una dirección a seguir, sino una dirección de volver al inicio, al principio. Todas las tradiciones, ya sea la Kalachakra tibetana, la tradición védica, los textos antiguos de los alquimistas, de los hermetistas, hablan siempre de que el ser humano no es como somos ahora. Nos fuimos cristalizando, nos fuimos coagulando, y que en realidad el proceso de la iniciación sería una disolución, una disolutio. Recurriremos a veces al lenguaje de los pájaros, al doble, triple, cuádruple, heptuple sentido que tienen las palabras. No solamente el sentido fonético y el sentido gramático o el sentido simbólico, sino el doble sentido que utilizaban a menudo los alquimistas. Cuando uno tiene un problema en la vida, busca una solución. ¿Y qué es una solución? Disolvente, disolver, algo que disuelva. La vida iniciática, en general, se trata de una disolución, una descoagulación. Volver a una condición inicial preexistente de belleza, de armonía, de luminiscencia. Como sabéis, las leyes físicas son en general la contraparte material de las leyes psíquicas, de las leyes espirituales, ¿no? Las leyes divinas. Así que las propias leyes de la luz, la reflexión, la refracción, encontramos unas similitudes, unas analogías con la búsqueda iniciática. Un iniciado es alguien que deja pasar la luz. En su estructura bioalquímica o bioquímica, no hay reflexión. La reflexión es lo que nos permite conocernos a nosotros mismos. Nos vemos en los otros, nos reflejamos. Cuando hay un rito, es un rito en el que se efectúa esa especulación. Speculum es un rito de reflexión de la luz, te reconoces en el otro. El proceso iniciático va a llevarnos a que exista una refracción. El ángulo de incidencia de la luz en el ser ya es distinto. Esa refracción permite ver más claro, pero no real, porque hay una distorsión de la luz. Interfiere la mente, las tres dimensiones. Y más adelante hay una transparencia. Y tenemos una imagen que me encanta, veis a un hombre, un náufrago, ¿no? Todos tenemos la sensación, lacerante, de no ser de este mundo, de que estamos aquí de paso. En realidad, como dice la tradición, el hombre no es de aquí. Y que la existencia en este planeta, en esta dimensión, es un tránsito, un episodio. Los Vedas nos hablan de más de 400 formas de ser humano solo en el sistema solar. Evidentemente, su forma física no será la misma, ¿no? Están expuestos a leyes de gravedad y de gases respirables muy distintos a los nuestros. Pero más de 400 formas de ser humano. Así que lo que llamamos humanidad
no se refiere al Homo sapiens sapiens, sino se refiere a una forma de despertar. Despertar de un sueño. En la Homérica Odisea se ve a menudo esa idea, ¿no? Cada vez que meditas, cada vez que sufres, cada vez que lloras, cada vez que sientes perplejidad, ya lo dicen los sufíes, ¿no? Que el cielo estaba cerrado para las súplicas, pero no para las lágrimas. Estás enviando un mensaje en una botella. Seguramente tu presencia aquí ahora y la nuestra es la respuesta a ese mensaje que un día enviaste. Lo que llamaban los antiguos el espíritu de la búsqueda, cuando hay una incertidumbre interior, cuando siempre falta el otro zapato, cuando ves que ni siquiera el amor humano llena el vacío que sientes, ¿no? Ni siquiera el amor de padre o de madre a veces, ¿no? Ese es el principio de la iniciación. Uno empieza a buscar, se convierte en un buscador. Y eso nos une a nosotros en esta singladura oceánica, ¿no? La Homérica Odisea en realidad es un texto, como todos los demás textos de los sabios. Pitágoras hacía leer a los enfermos la Odisea en su escuela, porque las palabras, el verbo homérico, el griego, tenían poder curador, curaban a la gente. Y el mensaje de la Odisea, ese mensaje del ciclo del alma, es la gran aventura del alma. Eres tú eres Ulises y vas buscando volver a Ítaca, encontrarte con tu amada, que es tu alma. Así que leído desde un prisma iniciático, cualquier texto antiguo cobra un valor extraordinario. Os sugiero que leáis a Homero a la orilla del mar, porque no hay nada tan evocador, tan invocador, tan evocador como la mar. Ya decían los sabios del pasado, decían que el hombre llega a este mundo como un náufrago. Somos náufragos de las estrellas. Y eso no es simbólico, es real. Llegamos a una dimensión de conciencia espesa y fría, vomitando agua de mar, cianóticos, hipóxicos, llorando, pero sobre todo amnésicos. Nuestro problema es el olvido. Así que recordar quiénes somos, recordar nuestra naturaleza divina, nuestra pertenencia a las estrellas, es el proceso de la iniciación. Siempre en todas las tradiciones hay una leyenda de algo que se perdió, algo extremadamente valioso, que se perdió o se rompió o se truncó o se destruyó, ya sean los planos del templo de Salomón, que habían sido entregados por Dios, un cáliz perdido, una columna abatida, una columna rota, un árbol de la vida truncado. Siempre está el emblema de algo muy valioso para el ser humano que se perdió. Trátase la iniciación de reencontrar eso. ¿Dónde? En ti. En ti mismo. Ese estado de desconexión, esa dimensión de separación, de aparente separación, tan lacerante, ¿no? Todos somos seres traumáticos en este planeta, todos tenemos síndrome de estrés postraumático. El más importante es la separación del uno. Cuando fuimos extendidos de la unidad. Y ese trauma, esa herida que nunca se cierra, que los sufíes llaman la vieja herida, no es de este mundo, no tiene que ver con tu vida de cada día. Es cierto, se va a reproducir en los traumas, en las separaciones, en las pérdidas. Se te produjo muchísimo cuando naciste. Cuando naces, ese separado de la madre, de la felicidad amniótica, de la ingravidez que tanto se parece al espacio, ya que era un gran trauma, que se va a reproducir cuando el ambiente se asemeje. En los divorcios, en las pérdidas, reaparece con esa virulencia, ese trauma de separación, ¿no? Así que todos tenemos una herida, pero como dicen los antiguos, en la herida está la sanación. Rumi nos dice que es por la herida por donde entra la luz y también por donde sale. Así que esa herida interna que nos crea el espíritu de la búsqueda es lo que nos hace venir hoy aquí, a las 9 de la madrugada, imaginaos, ¿no? Venir aquí a escuchar cosas que ya en el fondo las sabéis, ¿no? En Occidente esa búsqueda
se plasmó muchísimo en los cuentos de caballería, en los relatos de caballería que tienen todo el simbolismo, todo el hermetismo de la búsqueda iniciática universal. Sabéis que esos relatos sobre todo venían de la cultura celta, que fueron luego cristianizados por los cistercienses, aparecieron con Chrétien de Troyes, con Eschenbach, y hablaban de algo muy valioso, una cosa que estaba perdida, que había que localizar, que era el grial. El grial nunca fue una copa. Eschenbach dice que era una piedra. Evidentemente, la piedra de los alquimistas, una piedra verde, era una piedra, algo que se perdió. Pero también tiene que ver con una piedra perdida en tu interior. Antes te decía que cuando tienes un problema y buscas una solución, tienes un problema con alguien o con algo y buscas una solución, y un disolvente, una solutio, y aplicas el mejor disolvente que existe, asequible, la compasión, el amor, aplicas el amor. En este plano de existencia es difícil encontrar otro disolvente más eficaz que el amor. Aplicas el amor, la compasión. La compasión, que es el amor en movimiento, amor cinético. Pero ves que no funciona, que no es suficiente. Entonces, como luego nos dirá nuestro querido amigo Silvar, aplicaremos el vitriolo. El vitriolo, que son las siglas extraordinarias de un proceso iniciático real. Visita el interior de la tierra y rectificando hallarás la piedra oculta. Ahí está literalmente la clave de la iniciación. Visita interiore terrae rectificando invenies occultum lapidum. A lo que Paracelso añadió, veran medicinam. Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta de la verdadera curación. ¿A qué se refiere la curación? No es de una enfermedad física, es la curación de una enfermedad espiritual, de una escisión, de los traumas de renacimiento, de las consecuencias de la caída, del olvido. Eso es lo que va a curar la iniciación. En el fondo se trata de encontrar un cáliz, encontrar el Santo Grial, que está dentro, nos dicen los místicos, está dentro. No es una copa. En un sentido lo es, porque es un vacío. Una cosa era el cáliz, otra era el grial. El grial sería lo que tú ves cuando miras dentro del cáliz. Hasta si en la antigua misa, en la antigua Eucaristía, que se hacía con vino blanco, en un cáliz de oro o dorado, cuando pones el vino blanco al sol, aparece rojo. Eso es la transustantación. Eso es convertir el agua en vino. ¿Qué es? Luz. Una vez más, un efecto de la luz. Y todo va a ser siempre un efecto de la luz. Ahí tienes unos fragmentos del Génesis. Pura alquimia. Cuando dice que las tinieblas cubrían la superficie del caos. Y Dios dijo que la luz sea, y la luz fue. Ese es el sentido profundo de la palabra iniciación, cuando la luz es. En realidad, la traducción bíblica de "y Dios vio que la luz era buena", no es una traducción real. Dijo algo parecido a Ruach. Tiene que ver con la respiración. Respiró. En el piramidión de cualquier enseñanza sagrada siempre encontramos el concepto de respiración. Hay una neumatología. También unido a una eufonía, al uso de los sonidos del verbo, de la palabra. Busquéis donde busquéis, en cualquier tradición, siempre aparece el sentido de la palabra, del verbo, del sonido. Así que toda la metafísica la encontramos en eso. Esta foto me gusta mucho. Ahí tenemos, todos somos unos caballeros del Grial, todos, ¿no? La caballería es un estado del ser. Ya lo decía Ibn Arabi, que de todos los hombres el más grande era el caballero, ¿no? Cuando digo hombre lo digo con mayúscula, no me refiero al hombre biológico, el ser humano.
Es el mejor de los hombres, el caballero, porque va donde nadie iría, porque hace lo que nadie haría, porque corre en dirección contraria a la gente que huye, y porque gracias al caballero las madres pueden cuidar a sus hijos, y los campesinos cultivar la tierra, y los monjes alcanzar el despertar, y los bardos componer sus canciones, y los trovadores sus trovas, y los niños jugar y crecer, ¿no? Gracias a ti, al caballero, porque eres el mejor de los hombres, el mejor. La caballería es el estado del alma humana, el estado de belleza, de inocencia, de compasión. Eso aparece también en los relatos artúricos como la extracción de la espada de la piedra, ¿no? Me gusta mucho añadir a esta imagen un pensamiento que dice: lo lograron porque no sabían que era imposible. Por eso Arturo puede extraer la espada de la piedra. En realidad, Excalibur, una palabra de origen gaélico que significa centella o brillo, tiene su estructura en tu cuerpo también. Ya puedes localizar dónde está la piedra, dónde está la espada, porque la estructura esotérica del cuerpo humano tiene forma de cruz, como dicen los sufíes, tiene sus colores. Estamos compuestos por 72 galaxias. Tenemos todo el universo dentro. El hombre es un reflejo. Por eso el trabajo iniciático tiene que ver con la activación de todo eso, con el despertar. Los alquimistas no transforman, transmutan. Tú coges un trozo de madera y lo pones a cientos de kilómetros sometido a extrema temperatura y presión, puedes convertir en diamante, pero te costará 50.000 años. Un alquimista lo hace en 3 días, incluso en 1. Así que transmutar es volver a conceber algo, una naturaleza luminosa, convertirlo otra vez en luz. Nos dice la alquimia: busca los ingredientes de la gran obra en aquello que tus pies pisan cada día. El alquimista no transforma, no disfraza. Si cojo un casco, tienes la imagen ahí, de la guerra, y es un casco verde y lo pinto de rojo, lo estoy transformando. Si le doy la vuelta, pongo buena tierra, semillas de plantas curativas, y esas semillas florecen y las doy a las personas para que se alivien sus sufrimientos, acabo de transmutar. Si tengo un coche rojo y lo pinto de verde, lo he transformado. Si lo pinto de blanco, le pongo una cruz roja y lo utilizo para llevar heridas y medicinas, lo he transmutado. Así que en tu vida tienes que intentar encontrar cómo transmutar, sobre todo tu dolor, tu sufrimiento, las heridas de la búsqueda, cómo transmutarlas. Esto es una enseñanza de Pitágoras, de la escuela pitagórica. Cómo transmutar, que es elevar o retornar a una condición de luz. Siempre va a aparecer la luz como el arquetipo sublime. Los grandes mantras védicos, advocadores e invocadores de la luz. Siempre invocamos a la luz. Cuando salgas luego a la calle y mires la luz, date cuenta de que es un milagro. Que tengamos una atmósfera, que estemos a la distancia exacta del sol para no fundirnos ni congelarnos. Cuando te das cuenta de que la vida es un milagro. Dicen los sufíes que la vida es un sistema de rescate. Donde hay vida, habrá conciencia. Donde haya conciencia, habrá autoconciencia. Donde exista la autoconciencia, habrá anhelo y recuerdo de retorno al origen, al uno. Así que la vida es un sistema de rescate. Por eso la vida es sagrada, por eso la naturaleza es sagrada. Ahora estamos viviendo un tiempo en el que la vida está reaccionando y nos está dando una gigantesca oportunidad.
Yo creo que todo lo que ha pasado en el mundo últimamente, por más que parezca socialmente trágico, era necesario para que el hombre despierte, para que el hombre se dé cuenta de que él tiene que ser el mediador entre la naturaleza. Cuando digo naturaleza no me refiero a la biosfera. Si va a estar la más alejada galaxia, eso es naturaleza. Todo el universo es la naturaleza, no solamente el árbol más grande del mundo, la biosfera. La naturaleza es el lado oscuro de Dios, el lado que podemos ver. El que podamos vernos ahora quiere decir que no estamos en la luz. Si estuviéramos en la luz, no nos veríamos. Cuando buscas la luz es porque no estás. Hay un sistema que se usa mucho, ¿no? Si solo ves sombras, es que estás dando la espalda a la luz. Hace poco supe una cosa que me impresionó mucho, de los girasoles. Los girasoles, como sabes, buscan siempre la luz, siempre, el sol. Pero cuando no tienen sol, se miran entre ellos. Son como una fraternidad. Se dan luz unos a otros. Pues es tan sumamente importante amar al prójimo como al sí mismo, porque te reflejas en ellos, te das luz cuando hay sombras. Pero todavía hay algo más impresionante, ¿no? Cuando un girasol crece mucho y se hace fuerte, deja de girar. Ya es luz, ya es un sol, es un iniciado, ya irradia luz, ya es transparente como un cuarzo, deja pasar la luz. Y todavía otra cosa importante. Cuando ese girasol se hace enorme y potente y fuerte e irradia luminiscencia, los pequeñitos empiezan a mirarle a él cuando no tienen luz. Extraordinario. Qué ejemplo extraordinario. Los girasoles chiquititos lo miran a ellos. Por eso los veteranos de la vida y de la búsqueda tenemos que dar siempre ejemplo. Siempre. Porque están muchos pequeñitos mirándonos y tenemos que darles ejemplo. Bueno, no me voy a atrever a hablar de alquimia porque luego viene mi amigo y he venido para oírte a ti, no para dar la conferencia. La alquimia es... yo sugeriría que escucharéis atentamente sobre la alquimia. La alquimia sabéis que tiene varias vertientes, ¿no? Desde la alquimia metálica, con las vías seca, húmeda, con el cinabrio, eso es extraordinario, ¿no? Luego está una vía operativa que se emplea para curar o para aliviar. Y luego está otra, la bioalquimia, cuando el ser humano utiliza su propio cuerpo, sus cuerpos, como un laboratorio. Ora et labora, reza y trabaja. Cuando tu cuerpo es el laboratorio, el atanor, las redomas, los alambiques, cuyas operaciones culminan en una esencia, en una piedra también. Hay un momento en que te hará falta el fuego mercurial. Pontano dice que tardó 200 veces en empezar desde cero hasta que realizó que necesitaba algo que no era humano, una ayuda divina, una ayuda sobrenatural, una ayuda angelical. Encontraréis esta gnosis, este conocimiento en todos los arcanos más profundos de la iniciación, tanto de Oriente como de Occidente. La asistencia del mundo angelical. Los diferentes sínodos y concilios fueron retirando la idea de los ángeles, fueron quitando esa idea. Sin embargo, me imagino que muchos de los aquí asistentes han tenido en su vida presencias angelicales. Algunos son personas, hay ángeles humanos también. Ángeles que tienen algo especial, que tienen una alegría, una belleza interior. Donde quiera que están, iluminan todo. Son ángeles humanos. Pero hay también presencias angelicales. Desde luego no son los ángeles de la New Age. Los ángeles no tienen ombligo, no tienen forma, no tienen cuerpo. Uno los percibe, a veces con un aroma indescriptible, a veces una música, y sobre todo con lo inesperado, cuando en tu vida aparece lo inaudito, lo no planeado. Por eso en la búsqueda iniciática uno tiene que estar permeado a eso, a la presencia de lo que no esperabas,
a todo lo que es angelical. Claro, para estar cerca de los ángeles, tú tienes que ser un poco también angelical. Un poco al menos. Los ángeles son seres ígneos. Para ellos venir aquí es como si tú te sumergieras en barro frío. Así que tienes que hacer un esfuerzo por elevar tu frecuencia a una dimensión angelical. Los misterios, la tradición, es algo que ha existido en este mundo durante muchísimo tiempo. La tradición perenne, la tradición iniciática, la tradición original, la tradición primordial, ha existido en este mundo por lo menos durante 25.000 años. Son los medios o sistemas por los cuales el hombre puede realizar su despertar. Y esa tradición se ha revestido de muchísimos cuerpos. En Occidente, desde la Orden de los Templarios, desde la alquimia, los constructores de catedrales, Paracelso, las órdenes iniciáticas extremadamente serias y poderosas que existen, y potentes espiritualmente también, han ido heredando un fragmento de la piedra. Se dice que Cagliostro recibió un fragmento de la piedra de su maestro, de Federico Gualdi, y con ella pudo durante muchísimos años convertir plomo en oro, que luego lo empleaba para la beneficencia, para dárselo a los menesterosos, ¿no? Es decir, una partícula del polvo de proyección que el iniciado recibe, porque una vela puede enfrentar a millones de velas. Se puede transmitir, puedes transmitir esa luz. Esos conocimientos, los egipcios sabían que iban a volver. Así que dejaron todo lleno de deposits. Todo Egipto está lleno de... Lo que tú dejarías si supieras que te ibas a ir, que volverías y que por la red de restitución, de la alquimia, por el principio parafísico de restitución, por la venganza de la materia, que dicen los antiguos, por las consecuencias de Hécate Trimorphis, por el olvido, que dice la leyenda del laberinto de Minotauro, cuando Orfeo va perdiendo la memoria. Así que dejaron todo escrito en piedras, en rituales, en psicodramas y en cuerpos humanos. Esos misterios han sido conocidos como los misterios de Isis. Aquí cerca creo que hay un templo de Isis. Bueno, lo creo no, estuve este verano. Cerca de Cartagena hay un templo de Isis. Bellísimo, por cierto. Si lo vais a visitar, la gente deja ofrendas, incluso inciensos. Inciensos, me imagino que según los himnos órficos, donde aparece el incienso proclive para la invocación de deidades, ¿no? Las deidades en Egipto no eran la idea judío-cristiana de los dioses, eran funciones divinas. Y les llamaban Netzer Netzeru. Netzer Netzeru son las funciones divinas. Isis es una de ellas. En la alquimia la llaman la luz oculta, la luz negra. La luz oculta en la materia del cuerpo de la vida. El alquimista busca esa luz. No es una luz fotónica. La luz fotónica tiene un peso, se puede medir, aplasta. Sino una luz suprasustancial, es una luz que eleva. Por eso determinadas frecuencias musicales, determinados cantos, determinadas evocaciones y plegarias, y también la estructura arquitectónica de algunos templos, de casi todos los templos antiguos, posee una proporción áurea, porque la proporción áurea literalmente es la fórmula de la luz no física. La secuencia de Fibonacci es la fórmula de la luz no física. Esos templos reflejan una estructura que permite que esa luz suprasustancial la atraviese. Siempre vamos a encontrar esa constante, ese número áureo, esa proporción áurea. Vamos un poquito más adelante. En el juicio de Osiris, la hipóstasis osiriaca, ya veis que está Anubis, es un amigo. Anubis, fíjate lo que está haciendo te está ayudando con la báscula, te la está poniendo en equilibrio, te está ayudando. Anubis es un amigo, es el patrón de los iniciados, es el que lleva en el libro de los muertos, lleva
al iniciado, al Ma'akeru, al justificado, Ma'akeru, justificado, el inocente, el que es inocente. Y el corazón es puesto en una bandeja, un canopo rojo, el ibt, que tiene que estar en equilibrio con una pluma. ¿Cómo tiene que ser un corazón para que esté en equilibrio con una pluma? Ligero. En ese canopo rojo estaban dentro los llamados hechos de eternidad. ¿Qué son los hechos de eternidad? Todo el amor que has dado en esta vida, pero sobre todo el amor que has sabido atraer hacia ti. ¿Cuánto te han amado? Te preguntará Osiris. ¿Cuánto te han querido? Eso es lo que hace que tu corazón sea ligero. Claro, tú crees que eres eterno. Todos los días mueren 250.000 de personas en este mundo. Pero tu vida puede acabar mañana. Hoy. O sea que no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Ama incondicionalmente. Ama hasta lo poco amable. Porque vas a pasar pronto el juicio de Osiris. Otra vez. Y puedes ser sumergido de nuevo en el caos. Ahí tenéis a la serpiente, Apophis, Set, Ofión, caos, que volverá. Y tienes el papiro de Ani, el Museo del Cairo, el Museo de Londres, el Museo de Turín, Horus, señor de la luz. Es que Horus se enfrentó, era hijo de Osiris, se enfrentó a su tío. Osiris adoraba a su hermano, pero Set odiaba a Osiris. Con la leyenda de Orfeo, la leyenda de Minotauro, perdón, el héroe estaba en el laberinto y buscaba a Minotauro, luego hablaremos de eso, ¿no? La misma idea del juicio de Osiris. Hay un hilo conductor siempre, que es el amor, siempre. Ya cuesta hablar de amor, una palabra tan denostada, tan abusivamente utilizada, tan pervertida, tan gratuitamente usada, que cuesta hablar de amor, ¿no? La etimología de la palabra amor sugiere la idea de no muerte, amor. En el fondo es que no hay mucho más. Está el amor y está el miedo. El amor tiene muchísimas herramientas, el miedo muchísimas armas. Y tú tienes que hacer la elección, tú tienes que discernir siempre. Usar el amor o usar el miedo. El miedo, nos dicen los sabios, no es una sustancia, es una carencia. Como la oscuridad, como el frío. Es una carencia, no es una sustancia. Hermés nos dice, la luz no lucha contra la oscuridad. Cuando la luz se manifiesta, la oscuridad desaparece. Así que por lo menos tenemos ese libre albedrío, ¿no? Ahí tienes el juicio de Osiris, es que Anubis está ayudando, te ayuda, siempre te echa una manita en el juicio, se coloca el canopo o el escarabajo, el kefri, con una oración, oh corazón proveniente de mi madre, oh corazón proveniente de mi madre, oh víscera de la resurrección, no me traiciones, no digas nada perverso, nada oscuro que todavía pueda permanecer en mi alma. Porque si el iniciado pasaba al juicio de Osiris, si su corazón había sido encontrado justo y perfecto, en condición de ma'at, belleza, justicia, armonía universal, ahí tienes a Tot, tomando nota de todo lo que piensas, dices y haces, ¿no? Si tu corazón no lo ha encontrado justo, y tenías a un ser híbrido, Amiti, que devorará el corazón del difunto. ¿Qué quiere decir? Pasas a un proceso digestivo, a un proceso orgánico, vuelves a la reencarnación. Cosa que los egipcios temían más que la muerte. Porque los egipcios, como sabes, vivían su muerte y morían su vida. Ellos tenían siempre la idea de eternidad. Cuando vas a una tumba egipcia, es un lugar de extraordinaria belleza. No hay lobreguez, no hay oscurantismo,
son lugares de liberación. Era felicidad, porque el iniciado, el faraón, iba a llegar a la inmortalidad. Y tienes alquimia. Eso es un cuerpo humano. O sea, la imagen de la derecha que tienes ahí es un cuerpo humano. Ponte ahí de pie delante y tienes una respuesta tremenda. Los egipcios tenían una frase emblemática: muéstramelo en tu cuerpo. Venus, las Pléyades, pirámides, la llanura de Giza, viven. Eso en tu cuerpo, ¿dónde está? Las galaxias, las constelaciones, los cosmos, el Atanor, el alambique. ¿En tu cuerpo eso dónde está? ¿En qué cuerpo de los 9 que tienes está eso? Ahí tienes la clave de la vía iniciática. Cuando el templo, el ritual, la logia viva, se convierte en un laboratorio en el cual tú operas una transmutación y una ulterior transustantación. Cuando devienes luz. Y cuando uno deviene luz, permite pasar la luz sin reflexión y sin refracción. Esta imagen, ¿sabéis qué templo es esto? El interior de un Stradivarius. Bellísimo, ¿verdad? Es un autor rumano que hace fotografías dentro de instrumentos musicales. Es un hipogeo. Un hipogeo es un templo subterráneo como el de los que hay en Creta o en Malta, San Sulfini, que se ha descubierto ahora que en realidad eran instrumentos musicales. Hay una frecuencia, 110 hercios, constante, la misma que en Teotihuacán y en la Gran Pirámide. Es decir, los antiguos sabían del uso del sonido, del verbo. Ahí tenéis el hipogeo de San Sulfini en Malta. Es un templo subterráneo enorme, con muchas galerías. Acordaos de que en Malta, aparte de la Orden de Malta, que era la orden de alquimistas antes, donde surgieron una gran parte de los ritos masónicos egipcios, en Malta, donde estaba Pinto de Fonseca, que también era alquimista, y Cagliostro. Hay un montón de santuarios así, túneles y galerías. En los templos egipcios hay una cosa que se llaman las puertas que van a ninguna parte. Al final de todas las tumbas están estas puertas, porque solamente el iniciado, el faraón, podía atravesar. El faraón era el único que en vida tenía conciencia de su Ka y de su Ba, de su alma pájaro y de su doble. Tú, para los egipcios, eres la sombra del doble. Y tu ser vive en otra dimensión y a veces te visita en momentos de epifanía, de aletheia, en momentos de cosmicidad. Te visita. Momentos de inocencia. Te visita. Ese Ba era representado con la imagen del faraón, con una barbita, ¿no? Y ambos se unían porque habían construido un puente, un medio, un cuerpo de gloria, un cuerpo de luz. El Ak. Condición sine qua non. Escafandra, navío, traje espacial. Si no tienes construido el cuerpo de luz, literalmente no puedes entrar en el Amenti, ni puedes entrar en los campos de los bienaventurados, en los campos de Yarú o de Yelú, donde el faraón cultivaba pan para los mortales. Pero pan no tiene sentido etimológico de alimento, pan es uno o verbo. Cuando dices compañero, es alguien con quien compartes el uno, el pan. Alguien con quien quieres volver a ser uno. Cuando tienes una compañera o un compañero, es alguien con quien quieres realizar el uno. Ahora, tienes a la izquierda el Palacio del Marqués de Palombaro en Roma, donde hay una puerta tremenda, la puerta de los alquimistas, la Porta Alchemica, curiosamente con imágenes del dios Bes egipcio, patrón de los misterios. Es un lugar tremendo. Hay una leyenda de un peregrino, un derviche que apareció. Al día siguiente desapareció dejando pétalos de oro.
Se cree que desapareció por esa puerta. Si vais a Roma, no dejéis de ir a ese sitio. Hay incluso muchos alquimistas, espagiristas, van ahí a recolectar ciertas plantas proclives a generar sanación. El mundo está lleno de maravillas. El mundo no es lo que te dice la prensa y todo eso. El mundo está lleno de belleza. Contar la historia de Grecia por las guerras púnicas o contar la historia de Egipto por los ptolemaicos, imaginaros, ¿no? Es como contar un matrimonio de 50 años por un divorcio. No hubo amor nunca. Nunca hubo amor, nunca hubo felicidad, nunca hubo belleza. Así nos cuentan la historia, ¿no? Llegar a ser un faraón es el objetivo de la búsqueda iniciática. Haber realizado el Ka y el Ba. Ahí tienes el emblema de un faraón, Menkeferra, hijo de la luz. El escarabajo es un símbolo extraordinario. Cuando el faraón veía pasar un escarabajo, detenía el cortejo. Él veía que el escarabajo no se perdía nunca, arrastrando una bola de estiércol, que ponía su progenie dentro. Pero sobre todo les impresionaba mucho que iba de espaldas. Él iba hacia la luz, guiándose por su sombra. También es una cabeza humana, vista desde arriba. Si la miras bien, te marca exactamente un puntito. Un punto en la tau del cráneo, extremadamente secreto, sobre el cual se realiza un trabajo con el sonido, con el verbo. Y tienes el laberinto. A mí me encantan los laberintos, me gustan mucho. La idea de Dédalo, la idea de las ideas de la leyenda de Orfeo, que os sugiero que leáis, ¿no? Cuando el héroe entra y Ariadna y le hace en realidad lo hizo Dédalo, ¿no? Hizo un tejidito de amor. Porque Ariadna estaba enamorada del héroe y el héroe estaba enamorado del héroe. Porque el ego está enamorado del ego. Voilà la tragedia. Así que os sugiero que trabajéis con laberintos, ¿no? El laberinto es la cosa más significativa de la condición del ser humano. En un encuentro, en un fin de semana, hacemos laberintos enormes y los recorremos. Una belleza. Una chica nos decía que estaba muy feliz porque había llegado al centro. Y todo el mundo la miramos, ¿no? Y nos dijo, es verdad, ahí va, nos dijo. Se había dado cuenta de que no se trataba de llegar al centro del laberinto, sino de volver al principio, al initium, volver a la salida. Así que la vía iniciática es salir del laberinto. Ese laberinto puedes llamarle Maya, el tejido conectivo cósmico, la gran ilusión, un entramado de partículas que se activan por el contacto de los sentidos, nos dice el Vedanta, o llámale Matrix, que ahora ya lo entendemos bien. Salir de Matrix es salir del laberinto. ¿De qué está hecho el laberinto? De ideas, de sentimientos, de posicionamientos, de creencias, de historias, de la personalidad, de máscaras, de disfraces. Uno solamente es sí mismo en momentos de autoabandono, en éxtasis de belleza, en momentos de amor. Cuando hay una ausencia de ti, una carencia de yo, en ese momento la puerta está abierta. Ahí tienes una puerta dimensional. Por eso el ritual iniciático nos puede ayudar, ¿no? Es evidente que el minotauro es un ser híbrido, es una condición tuya animal, ¿no? El héroe, Ariadna. A veces cuando salió el héroe del laberinto, la primera cosa que hizo fue irse con otra, ya le vale. Pero estuvo bien porque ella encontró entonces el conocimiento, llegó a convertirse en una constelación. Que tampoco estuvo mal esa ruptura, ¿no? Se convirtió en una constelación, como dicen los egipcios, que el final de la vía iniciática es volver a ser una estrella. Quizá por eso en Hollywood se dice que es una estrella, alguien que consigue la apoteosis. La apoteosis es encontrar la condición divina en esta vida, ser un ser divino, como Imhotep, el único ser humano que fue exaltado a la condición de divinidad en la Eneada heliopolitana, Imhotep.
que más tarde se convirtió en Irán Aviv, el único ser humano que llegó a alcanzar la apoteosis por medio de la aletheia, de la belleza espontánea, inexpresable en el momento presente. ¿Cómo se debería resucitar? ¿Cómo se debería resucitar esos conocimientos, ¿no? Todos tenemos la idea de que somos un náufrago, ¿no? Siempre, que estamos aquí de paso, ¿no? La pregunta es, el náufrago cuando reconoce que se ha perdido, que no se acuerda de nada, dice, la misma pregunta que la Advaita Vedanta, ¿quién soy yo? Dicen en la India que el niño cuando nace dice, Koham, ¿quién soy yo? Y que su respiración 24.000 veces al día le responde, Soham, tú eres Él, tú eres Dios. Yo soy aquel que es, ego sum qui sum, yo soy aquel que es. Vamos construyéndonos una personalidad, abandonamos la playa, nos hacemos un carácter, una personalidad, para no sufrir, para no pensar, para no sentir, pero todo nos lleva de camino a esa playa, al origen, al principio, al uno. Cuando ves el universo por la noche, si coges una fotografía del cosmos, del universo, pero miras el negativo, ves que todo lo que ves negro con tus ojos aparece como blanco. Los motivos de luz negros son los astros, las estrellas. Hubo un experimento en Suecia que se consiguió fotografiar los fotones y los neutrinos, mucho más rápidos incluso que la luz como la conocemos, ¿no? Y se dieron cuenta de que eran blancos, de que esa luz de ahí fuera que tú ves negra, esa materia oscura, era luz blanca. Y la luz brilló en la oscuridad y las tinieblas no lo comprendieron. San Juan. Et tenebras non comprendeon. La tiniebla no lo comprendió. Así que eso va a ser una constante en la búsqueda del iniciado. La búsqueda de la luz. Esa es la clave hermética y la llave de los misterios. La llave de la iniciación. Volver al principio, al origen, al uno. Te decía antes que hay una constante de reciprocidad, el número áureo. Aparece como una constante en la naturaleza, una secuencia de perfección. Esta es omnipresente en todo, en tu cuerpo también. Esa es la luz, esa es exactamente el número que utilizaban los egipcios para sus templos. Está por todas partes. Y es esa luz la que permite, ese número áureo, el que permite que un tipo de luz no fotónica te llegue. Áureo tiene que ver con la luz, tiene que ver con el oro. Nos dicen los sabios que el hombre tiene esa estructura lumínica, que el hombre es un reflejo total del universo. Cuando Swaller de Lübeck, el eminente teósofo y arqueólogo y egiptólogo, pasó 17 años en Luxor estudiando el templo del hombre. Él encontró, como Shellman, no uno, encontró 9 templos que cambiaban según la luz del día, sobre todo los jeroglíficos, cambiaban según la candidez del observador, según su humildad, según su corazón, según su iniciación, cambiaban. Por eso el templo de Luxor fue destruido. Se han encontrado que hay jeroglíficos que fueron cincelados. Se pensaron que habían sido los soldados, los mamelucos, habían sido los fanáticos, pero se dieron cuenta de que estaba hecho adrede. Los sacerdotes dieron muerte ritual al templo para que no fuera utilizado, porque el hombre, en el Kali Yuga, lo utilizaría como arma. Porque todo lo que el hombre descubre ahora lo utiliza para matarnos entre nosotros. Para matarnos. Para especular. Cualquier descubrimiento científico extraordinario es utilizado como arma o se ve como un adversario del petróleo. El hombre tendría que estar muchísimo más avanzado de
lo que estamos ahora. Hace poco viendo una película de Ridley Scott, futurista, que prácticamente llevamos todos vestidos ya con papel albal, con naves espaciales, tipo Blade Runner. La película estaba prevista, esa predicción, para el 2019. ¿Te imaginas? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hemos progresado tan poco? Es evidente, ¿no? Cualquier nuevo invento es saboteado, cualquier nuevo descubrimiento es saboteado. Tenemos que estar muchísimo más avanzados de lo que estamos, muchísimo más. Pero no hay que perder la esperanza, ¿eh? El hombre está avanzando muchísimo. El hombre tiene galaxias dentro, 72 galaxias, muchísimas estrellas, 954.000 chakras, 954 chakras, pequeños, grandes. Estamos hechos del cosmos. Así que el estudio sobre ti mismo, Nosterete Ipsum, es la clave. Cuando todo lo llevas a lo orgánico, cuando lo llevas hacia ti, cuando el laboratorio eres tú. Encontramos técnicas también y músicas. Por ejemplo, Debussy o Erik Satie o las pinturas de Dalí tienen la proporción áurea. Te sugiero que escuches a Erik Satie y a Claude Debussy, su música, o que escuches a Mozart. Particularmente la flauta mágica. Se dice que es la Gioconda de la música, o la esfinge de la música. Un misterio. Nadie sabe exactamente el significado oculto de la flauta mágica, pero toda la obra de la alquimia está en esa obra de Mozart. Los misterios, la tradición, qué cosa más extraordinaria, ¿no? El tener acceso a eso, poder acercarte a los misterios, poder acercarte a la tradición. Algo que existió en este mundo durante miles de años, las vías redentoras, salvíficas, las vías del despertar, sea cual sea, ¿eh? Sea cual sea. Los maestros nos dicen, sobre todo, no vuelvas a dormirte. Acuérdate, como en la leyenda de Orfeo, le dice el guardián del umbral, el guardián del inframundo, le dice, date prisa porque vas a empezar a perder la memoria. Cuando busca a Eurídice, vas a perder la memoria. Acuérdate. Orfeo, la vida órfica, la que adoptó Apolonio, la que adoptó Pitágoras de Samos, era la prevalecencia de lo lumínico en tu vida, de lo luminiscente, de lo luminoso. Todos los sabios griegos adoptaron la vida iniciática por antonomasia y la influencia de la leyenda de Orfeo en la iniciación occidental es extraordinaria. Orfeo, que tenía una lira de 9 cuerdas, la de Pitágoras era de 7, era heptacorde, tanto que los árboles se movían para escucharle y las piedras. Fascinaba a las musas, fascinaba a todos los seres, ¿no? Y era un día, contemplándose en el agua, vio su propia alma, como Eurídice, muy diferente a Narciso, que vio el reflejo. Orfeo vio la refracción, que ya es una claridad enorme. Vio la refracción, pero Narciso vio el reflejo. Se vio a sí mismo. Lo que le hizo morir, murió ahogado en sí mismo. O sea que no hay que ser nunca Narciso. Había un personaje que aparece, un pastor de abejas, que sentía un perverso amor por Eurídice, la persigue y Eurídice es mordida por una vípera en el talón, como Krishna, como Aquiles. El talón es muy importante en nosotros, el talón es una parte importante. Cuando tú levantas el pie del suelo, estás levantando el astrágalo. Literalmente, luz en la piedra, astrágalos. Estás extrayendo Excalibur de la piedra cada vez que levantas un pie. Él sufre tanto, empieza a tañir la lira, que conmueve el universo. Los dioses empiezan a llorar, imaginaros, ¿no? Los dioses que viven la alegría a llorar cuando escuchan el canto amargo, terrible de Orfeo. Y le sugieren que vaya al infierno. Pero no puede ir con el cuerpo.
Estamos pensando que Orfeo es el único ser que pudo atravesar el más allá con su cuerpo físico. Se encuentra con el guardián del umbral y le dice que no puede, pero empieza a tañir la lira y conmueve tanto al guardián que le permite entrar. Pero le dice que tiene un tiempo límite, tiene que estar muy poco tiempo porque va a empezar a perder la memoria. ¿Dónde estamos nosotros en este mundo que perdemos la memoria? Nosotros estamos en ese mundo. Tú eres Orfeo. Tú has perdido la memoria, no te acuerdas. El niño cuando viene al mundo sí que se acuerda, pero en poco tiempo empieza a olvidarse. Se empieza a olvidar. Perdemos la memoria. Al final consigue incluso conmover a los dioses del Hades, que le permiten rescatar a Eurídice, pero le pone una condición: no puede mirar hacia atrás. El héroe no puede mirar hacia atrás. No tienes derecho a mirar hacia atrás. No se negocia el pasado. El iniciado vive en el momento presente. No tiene ninguna importancia el pasado, ningún valor. Él no puede más y vuelve el rostro. Entonces Eurídice desaparece para siempre. Él vuelve a tañir, entonces las bacantes sienten celos de Eurídice, lo adoran de mala manera, lo acaban matando y desmembrando como Osiris. Y él llega a convertirse también en una constelación, y al convertirse en constelación, la constelación de la lira reencuentra el amor de Eurídice. Pitágoras quedó tan conmovido por esta leyenda que adoptó la vida órfica, la vida iniciática, la prevalecencia de la luz en tu vida, la importancia del amor. Tienes una imagen de Gustave Doré fascinante, la imagen de Il Paradiso. Os sugiero que leáis la Divina Comedia, o vosotros que poseéis la sana inteligencia, encontrad la doctrina oculta bajo estos extraños versos. Nos dice Dante, la doctrina oculta. Y vamos a tener que terminar porque la dirección me dice, podría estar hablando esto 5 minutos más, ¿eh? Dicen la leyenda que cuando el hombre viene al mundo, lo sabe todo, lo comprende todo. Está en todos los misterios. Y un angelito te pone un dedo aquí, en este hoyuelo adorable que tienen los niños. Te dice, guarda silencio. Así que vamos a terminar y espero que os haya alegrado el corazón el día. Estar atentos y abiertos a lo angelical en vuestras vidas, a los seres angelicales, a la belleza, a la alegría, al amor, porque no estamos solos y vamos a recibir mucha ayuda. Siempre la hemos recibido, porque el cielo está cerrado para las súplicas, pero nunca para las lágrimas. Y la humanidad está llorando, está afligida, coagulada. Es el momento de encontrar una solución, un disolvente. Y el único disolvente, creedme, es el amor. Gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, tenemos 5 minutitos para alguna pregunta. Sí. Acerca. Sí. Hola, buenos días. Gracias por esta ponencia tan hermosa. Mi pregunta es muy sencilla. Quería preguntarle al ponente qué le sugiere cuando el orden normal de las cosas cambia y es la iniciación, la experiencia iniciática la que alcanza el individuo sin que éste se la proponga.
Es decir, una persona está en lo alto de una montaña, está en el mar, en medio de una calle, de una ciudad, y de repente tiene una experiencia inconfundible, inefable, y que le transmuta. Y ese individuo, entonces, ¿qué pasa con él? Porque ya no es el mismo desde ese momento. Bueno, muchas gracias. Pues primero, enhorabuena. Enhorabuena, y es un regalo extraordinario. Pues yo te remitiría al cuento del patito feo. Era un cisne que vivía entre patos. Entonces te puedes disfrazar de pato, pero se nota muchísimo el cuello. O buscar tu buena manada de cisnes. Encontrar personas, seres humanos que hayan pasado por experiencia similar o que la busquen y empezar a vivir como un cisne. La palabra cisne en sánscrito es hamsa. Leída al revés es soham. Tú eres Dios. Así que hay que ser un cisne, vivir entre cisnes. Entonces deja de sufrir por haber estado disfrazado de pato toda la vida. Y poco a poco van apareciendo cisnes en tu vida, por todas partes. Solo hay que estarse quieto, sereno, respirar profundo, aprender a contemplar, a mirar con los ojos del alma, como dicen los templarios, y van apareciendo alrededor, no uno, cientos de cisnes, cientos. Y enhorabuena por esa experiencia seguramente alteradora, pero bendita sea, ¿no? Bendito sea lo que nos despierta, aunque sea a veces un jarro de agua fría, bendito sea. Muchas gracias por compartir esa experiencia, muchísimas gracias. ¿Hemos terminado las preguntas? Uy, otra. Bueno, José, sí. Una última pregunta. Una última pregunta breve, por favor, porque le vamos a quedar de tiempo. Es breve. Al principio Sí. me ha llamado la atención cuando empiezas hablando de la luz como una manifestación, la luz física, como manifestación de este proceso. Entonces me has recordado una pregunta que llevo un tiempo haciéndome y no sé si me podrías ayudar, y es que ¿cómo se le explica a un amigo invidente cómo empieza este proceso de la atracción de la luz? ¿Qué es la iniciación explicada a un invidente? Gracias. Krishnamurti estuvo una semana o más con los ojos vendados para saber lo que se sentía siendo ciego. Y a ver si se ocluía la luz interior cuando no tenía percepción visual. Y no la perdió. Una semana con los ojos vendados para ver si era verdad que dependía de los ojos físicos, y no perdió la luminiscencia. Así que quizás si le ocurriera, a este pobre hombre le ocurriera, me refiero a mí, le ocurriera eso, trataría de encontrar la luz interior, el acceso a una luz transfigurativa en lo interior. Pediría ayuda, seguro, porque no estamos solos ni tenemos que estar solos. Pediría ayuda y trataría por todos los medios de localizar la fuente de la luminiscencia interna. Los que lo han conseguido, incluso invidentes, han alcanzado la felicidad. Hay muchos sabios, como sabios hebraicos. Isaac el Sek, por ejemplo, era un cabalista de Gerona, español, que era ciego. Uno de los mejores maestros de cábala y de hermetismo que había en Occidente. Así que se puede conseguir. Hay lámparas. Hay lámparas. Pero había que pensar que todos estamos ciegos, ¿eh? Todos. Y mudos. Por eso el iniciado, cuando el libro de los muertos, en el ritual de la apertura de la boca, como dicen los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos, cuando es abierta la boca y los ojos de la momia, dicen, el iniciado creerá que nunca había respirado y que nunca había visto. Y cuando habla, se da cuenta de que nunca en realidad había utilizado la palabra. Así que la iniciación concede otros ojos, otros oídos, otros órganos, que no se van a localizar en la cabeza, sino en otros lugares más secretos. El iniciado, se supone,
que empieza a percibir el mundo con unos órganos distintos a los físicos. Así que eso es el remedio que yo creo que buscaría en ese caso, por todas las formas posibles. Y que seguramente como libro de alquimia es una vanidad pensar que uno entiende un libro de alquimia, porque es el libro el que te entiende a ti. Cuando un libro no lo entiendo, que sucede casi siempre, lo pongo bajo la almohada, como dicen los sufíes, para que tu alma lo lea por la noche. Así que entender un libro de alquimia o hermético puede ser muy complicado. Quizás el libro de alquimia el que te entiende a ti, porque es el laboratorio el que te hace a ti. A lo mejor hay que dejar de hacer y hay que aprender a dejarse hacer. Cuando vamos a Egipto, digo siempre a la gente, en Egipto hay mucho que hacer, pero muchísimo más que dejarse hacer. Porque va a acontecer algo va a pasar aquí, extraordinario a pesar de ti. Gracias, muchísimas gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias.